Bien, y para ampliar este tema ya se encuentra con nosotros aquí en el set de televisión el abogado del JN, Paul Vizcarra. ¿Cómo está usted? Bienvenido al programa. Buenos días a todas y todos los que nos ven a través del canal del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, vamos a tratar el tema sobre la autonomía de los organismos electorales. Para comenzar, por favor, ¿todos los órganos del Estado son autónomos? Es una muy buena pregunta. La Constitución reconoce 10 órganos constitucionalmente autónomos. Dentro de ellos, dentro de estos 10, están los 3 que integran el sistema electoral. Además, también reconoce al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, al Tribunal Constitucional. Entonces, no todos los órganos o las entidades del Estado tienen autonomía constitucional. Algunas solo están en desarrollos legales. Y entonces, ¿por qué el Jurado Nacional de Elecciones, que es un órgano electoral, es autónomo? La Constitución de 1993, cuando se desarrolló y las discusiones sobre el poder constituyente en ese entonces, determinó que los integrantes del sistema electoral tendrían que ser autónomos a los demás poderes porque tenía que generarse lo que en derecho constitucional se denomina los pesos y contrapesos en los sistemas democráticos. La Constitución reparte roles a las diferentes entidades que conforman el Estado y parte de esos roles es el tema electoral. La Constitución declaró que un ente constitucionalmente autónomo tenía que impartir justicia en materia electoral en última instancia, Jurado Nacional de Elecciones. Otro ente tenía que organizar las elecciones y tenía que ser autónomo frente a los otros poderes, y otro órgano tenía que darnos la identidad, nuestro DNI, quiénes son los que van a votar, quiénes son mayores de edad, ¿quién? RENIEC. Exacto. Entonces, coméntenos en ese sentido, ¿no?, los riesgos, ¿no? ¿Qué problemas causaría de que el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, estos entes electorales que usted ha mencionado, no sean autónomos? A ver, la autonomía, como señalaba, parte de la Constitución. El desarrollo constitucional y también las leyes orgánicas de cada uno de estos entes electorales o de estos organismos electorales establece la autonomía. ¿Cuál es el riesgo? ¿Por qué los entes constitucionalmente autónomos precisamente son autónomos? Porque para salvaguardarlos de la injerencia de otros poderes del Estado y específicamente del poder político. Como podemos determinar, los órganos constitucionalmente autónomos tienen competencias expresamente señaladas en la norma. El jurado, impartir justicia en materia electoral y en última instancia. Imaginémonos en un partido de fútbol, este ejemplo siempre se pone, ¿no?, que sean los jugadores de fútbol los que pongan al árbitro o que sean los jugadores de fútbol los que puedan determinar cuándo el árbitro sale, cuándo el árbitro entra. No suena lógico, ¿no? Lo mismo podemos traslaparlo al tema electoral. El jurado imparte justicia en materia electoral, el jurado es la última instancia, da la última palabra en un cuestionamiento que puede existir sobre la inscripción de un candidato, sobre la nulidad de una mesa. Entonces, este poder, este órgano tiene que estar alejado de cualquier intromisión que sea externa a su ámbito de competencia. Precisamente ahí quería reforzar un poco más, porque como bien sabemos, el Tribunal Constitucional ha señalado, ¿no?, hasta la fecha se han originado a raíz de esta sentencia 5 proyectos de ley, ¿no? ¿Qué cosa han originado, ¿no? Someter a los organismos electorales a un juicio y un antejuicio político. Por favor, bríndanos la diferencia, por favor, para que le quede un poco más claro a los ciudadanos que nos están viendo. A ver, excelente pregunta, y efectivamente es la competencial 3/2022 que salió hace muy poco, bueno, ya un poco más de un mes, en la que el Tribunal Constitucional insta al Congreso de la República a que se modifique el artículo 99 de la Constitución. El artículo 99 de la Constitución habla de lo que es el juicio político y del antejuicio, político, claro, que lo denominan también antejuicio político. Diferencia importante y trascendente que el tribunal, a mi modo de ver, no ha caído en cuenta. El juicio político se da por infracción a la Constitución. Es un tema abierto. Es más, existen posiciones que dicen que esa infracción a la Constitución tiene que estar arreglada para que se pueda materializar, bajo el principio de que yo solo puedo ser sancionado por algo que esté estrictamente regulado en la normativa. Ese es el juicio político. El antejuicio no es una carga, el antejuicio es una prerrogativa que tienen ciertos funcionarios de alto nivel en el Estado para que sus causas no sean sometidas a un juez común o a un fiscal común, sino que previamente pasen por aprobación del Congreso. Y luego recién con ello pasen a las altas instancias del Ministerio Público o del Poder Judicial. El juicio político es una carga, el antejuicio es una prerrogativa.
La sentencia del tribunal, esta competencial, la 3/2022, hace referencia a sentencias precedentes, a un proceso de habeas corpus, la 156/2012, y a una acción de inconstitucionalidad, la 6/2023. Pero si uno se pone a revisar esas sentencias, cuando el tribunal de aquel entonces hace referencia a este asunto, no habla de juicio político, sino habla de antejuicio político. Es decir, claro. hey, no puedes tener al máximo ente constitucionalmente autónomo que imparte justicia en materia electoral en última instancia, yendo a declarar todos los días a la fiscalía o sometiéndose a cualquier juez de primer nivel. Tú tienes que darle prerrogativas. Tienes que ver que él esté sometido, como los altos funcionarios del Estado, a ese privilegio, a esa prerrogativa. Claro, tomando en cuenta, como usted dijo, que son los que imparten justicia electoral, ¿no? Y que son las organizaciones políticas las que tienen que escoger a su candidato en todo este proceso electoral, y ellos son los que tienen que velar por esas elecciones, efectivamente. Claro, y además porque el jurado, como instancia jurisdiccional, es una rama de la jurisdicción, no resuelve con criterios políticos, sino resuelve con criterios jurídicos. Tenemos la ley orgánica de elecciones, tenemos la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, la ley de organizaciones políticas. O sea, el jurado resuelve con criterios jurídicos, es un ente jurisdiccional. Entonces, la idea es la siguiente: los órganos jurisdiccionales que resuelven con criterios jurídicos no pueden estar sometidos al control político por sus decisiones. ¿Por qué? Porque tergiversa la esencia, la naturaleza del órgano jurisdiccional. La sentencia además habla de que efectivamente hay dos componentes del jurado, de los 5, que ya tienen por el cargo que desempeñan, tienen juicio político. El presidente, elegido por la Corte Suprema, según el 99, los miembros de la Corte Suprema tienen juicio político, al igual que los fiscales supremos. Pero lo que no tiene en claro el tribunal aquí es que tanto el presidente, o sea, el representante de la Corte Suprema, el elegido por la Corte Suprema o el elegido, en este caso, por la Fiscalía, no cumplen una función jurisdiccional en el Poder Judicial. Entonces, ya que ha mencionado el juicio político, ¿en qué consistirá un juicio político, pero para el presidente del Jurado Nacional de Elecciones? En principio constituye un riesgo grave, porque como había señalado, en el jurado se resuelven cuestiones que tienen que ver con inscripción de partidos políticos, con quién al final puede, por una corto diferencia de votos, quién puede acceder a una curul, por ejemplo, o cómo eliminamos a un candidato por no haber cumplido la normativa. Entonces, el jurado resuelve cuestiones que redundan en los actores políticos. Imagínense que esos propios actores políticos luego, constituidos en un Congreso, puedan acusar constitucionalmente por una norma abierta, porque es infracción a la Constitución, a los miembros del jurado, a los miembros de OMPE. OMPE fiscaliza partidos políticos en el tema de financiamiento, por ejemplo, que es algo que está muy en boga en estos días. Pongamos en esta posición, quizás para que los ciudadanos nos quede un poco más claro. Como sabemos, hace un tiempo atrás hubo un partido político que tuvo la mayoría en el Congreso. Póngase de que no le gustó quizás con su candidato, que no saliera elegido, y puede tomar, como se puede decir, venganza, ¿se podría decir así? Claro, se podría decir, no es lo correcto en democracia, pero imaginemos que pongamos en ese supuesto académico que toma represalias. Represalias. Necesito juntar votos, y con los votos puedo proceder con un juicio político. Lo que se denomina en la dogmática impeachment, o el impeachment, que simplemente es el incumplimiento de la Constitución, sin un tema arreglado. ¿Es peligroso? Por supuesto que sí. No está mal, porque la Constitución ha señalado de manera taxativa qué altos funcionarios están sometidos a ese impeachment. El presidente de la República, el Congreso, los ministros. Claro, así lo ha señalado porque ellos son actores políticos de las políticas públicas, de la política en general. Pero un órgano jurisdiccional, sobre todo en materia electoral, no resuelve, como lo había señalado ya, bajo criterios políticos, sino jurídicos. Entonces ese es el riesgo. Y actualmente, como había señalado, existen varios proyectos para modificar el 99 de la Constitución. ¿Y cuál es la situación bajo esta misma perspectiva en otros países, con órganos electorales, por ejemplo? Hemos hecho un trabajo de investigación apoyado por algunos asesores del jurado, y hemos encontrado que, al menos en 2 casos, Ecuador y Guatemala, sí hablan del control político a los órganos electorales. ¿Y qué es lo que se señala ahí? Que son sometidos a juicio político. ¿Pero por qué? O sea, esto tiene un tema histórico. También es importante que la ciudadanía tenga en cuenta que en derecho la historia es importante.
La Constitución de 1920, que es peruana, la de Leguía, la del 33, la de Sánchez Cerro, luego viene la 79, la del 79, perdón. ¿Quién elegía a los jueces? El Congreso. Claro. En algunos casos había una terna propuesta por el Ejecutivo y el Congreso lo ratificaba. En el 79 se crea el Consejo Nacional de la Magistratura, que son el que propone esa terna, el presidente designa y el Congreso ratifica. Entonces es una tradición histórica en la materia, ¿no? O sea, quien te elige tiene que tener la potestad de sancionarte. Exacto. En pocas palabras, ¿no? Porque si yo te elijo a ti y tú incumples, te sanciono. Pero eso cambia en la Constitución del 93, porque en la Constitución del 93 ya no existe una designación política de los jueces, sino netamente en criterios de concurso público a través del Consejo Nacional de Magistratura en su momento y ahora de la Junta Nacional de Justicia. Esa tradición histórica se ha mantenido. Y por eso, por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema tienen control político. Ah, claro. Pero ¿qué dice la Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diferentes pronunciamientos, Ecuador, el famoso caso Camba Camba, o en algunos escritos que tiene la Comisión Interamericana? Que es peligroso someter a los jueces al control político. Porque, reitero, los jueces resuelven con criterios jurídicos y son dos cuestiones que no se pueden congeniar. Lo político tiene sus propias reglas, sus propios procedimientos, su propia lógica, y lo jurídico también. Entonces la Corte y la Comisión, sobre todo la Comisión, señala que es necesario que en Latinoamérica se retire el control político, no solo a los jueces electorales, el caso de Ecuador y Guatemala, sino que se retire a todos los jueces de altas cortes del control político. Porque es como dicen, es una espada de Damocles que tienen siempre los juristas y los jueces encima de ellos. Claro, como usted bien ha señalado, ¿no? Aparte, los órganos electorales imparten esa justicia electoral que usted bien señala. Y para ampliar este tema están los martes electorales, un programa que ustedes tienen. ¿Me podría comentar un poco más sobre ese tema? Sí, bueno, la Escuela Electoral me ha invitado para que pueda conversar un poco sobre este tema de la autonomía de los órganos electorales. Es hoy día a las 6 de la tarde, las inscripciones es vía Zoom, pueden inscribir los que desean y vamos a conversar un poco más porque existe mucha información sobre el tema. Y este es un tema que no es nuestro, está trabajado a nivel latinoamericano y es importante ver la historia, es importante ver los antecedentes y sobre todo para los ciudadanos el riesgo de que la actividad política se introduzca en cuestiones netamente jurídicas. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben, hoy día a las 6 de la tarde vía Zoom en estos martes electorales. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.